Hace un par de días te subí este video donde te explicaba mi punto de vista sobre qué podría pasar con el dólar las próximas semanas. Si no lo has visto, dale pausa a este video y corre a verlo para que puedas estar al tanto de lo que voy a hablar en este resumen de lo que puede llegar a pasar con el dólar. En el video te explicaba que si perdíamos esta zona de los 4.500 era probable ver nuevamente al dólar en los 4.200, 4.100 y efectivamente podemos ver cómo el dólar viene cayendo con bastante fuerza los últimos días. Esto se debe al dato de la inflación. Se esperaba un índice del 5.2% y digamos que fue positivo, el IPC salió en 5.1%, lo que genera que la inflación en Estados Unidos esté disminuyendo y eso causa que el dólar baje y las acciones suban. Pero ¿será que vamos a ver un desplome desde aquí hasta los 4.000, 4.100? Vamos a analizar lo siguiente para ver qué podría llegar a pasar. Para determinar esto, vamos a analizar esta línea roja que vemos aquí, que es una media móvil de 200 periodos. Esta media móvil me calcula a mí el promedio del valor del dólar y el peso de las últimas 200 barras. ¿Qué es lo más importante que debemos de analizar? Eso es un gráfico de temporalidad diaria. La EMA roja, al ser la EMA más lenta, porque son 200 periodos, es la que me marca a mí una confirmación sobre la tendencia que está teniendo este activo. En este caso, el dólar y el COP, vemos cómo casi siempre suele utilizar la EMA roja como una especie de soporte para impulsarse. Cada que el mercado trata de acercarse a la EMA de 200 periodos, a la EMA roja, tiene movimientos fuertes hacia arriba, excepto cuando el mercado viene y la rompe, y vamos a analizar qué es lo que pasa cuando el mercado rompe esta EMA de 200 periodos. Podemos ver lo siguiente: veníamos con un movimiento fuerte alcista y el mercado empezó a caer, a caer, a caer, y justamente podemos ver aquí cómo el mercado rompe técnicamente esta EMA roja de 200 periodos. A esto le vamos a sumar el índice de fuerza relativa RSI, que básicamente lo que me muestra es lo siguiente: cuando la línea azul está por encima de estas líneas puntiagudas blancas o del nivel del 70, quiere decir de que ese índice de fuerza relativa está en sobrecompra. Y cuando está por debajo de estas líneas blancas, quiere decir de que este activo está en sobreventa. Particularmente podemos ver que cuando el dólar COP está por debajo de los 30 puntos, es decir, en sobreventa, él tiene un movimiento alcista. Aquí lo podemos confirmar. Teníamos un RSI en sobreventa y tuvimos este pequeño movimiento alcista, que es este de aquí. Nuevamente el mercado está situado por debajo de los 30 y tenemos ese movimiento alcista, que es este mercado de aquí. Después de esto el mercado entra en una fase de estabilización, de lateralización, porque el dólar se mantiene muy estable, donde podemos ver cómo se mantiene en periodos laterales donde se apoya y cae, se apoya y sube, se apoya y cae, se apoya y sube, y así sucesivamente hasta finales más o menos del 2018, donde nuevamente podemos ver cómo el mercado, después de romper nuevamente la EMA de 200 periodos hacia abajo, nos enfocamos en el índice de fuerza relativa, que está por debajo de los 30 y tiene un movimiento alcista, que es este movimiento de aquí. Efectivamente aquí también nos encontramos por debajo de los 30, tenemos un movimiento alcista hasta aquí. Este mercado también tiene un movimiento alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia nos está demostrando que cuando el mercado rompe esa EMA de 200 periodos y el índice de fuerza relativa nos marca una sobreventa, lo más probable es que vaya a tener movimientos alcistas o movimientos correctivos, es decir, un pequeño impulso alcista antes de quizás sí tener una gran explosión alcista o de empezar una lateralización. Y esto lo podemos seguir viendo a lo largo de la historia del dólar. Aquí podemos ver cómo nuevamente ya se empieza a recuperar la economía, donde el mercado se apoya en la EMA de 200 periodos y cada que se apoya en esa EMA empieza a subir,
hasta que nuevamente vuelve y la rompe. Vamos a ver cuándo la vuelve a romper. En este caso la rompe aquí en el 2020, vemos cómo cae el mercado, vemos cómo el RSI me marca nuevamente una sobreventa por debajo de 30 y después tiene un movimiento alcista y el mercado vuelve y tiene un movimiento alcista. Así sucesivamente hasta la actualidad. Sin embargo, esto no siempre se cumple. Existe algo que se llama divergencias, que cuando el RSI me marca un movimiento alcista, el gráfico por el contrario me marca un movimiento bajista. Y esto lo podemos ver con un ejemplo que pasó en marzo del 2022. Podemos ver cómo aquí el precio rompe la EMA de 200 periodos, se sitúa por debajo del 30, donde me marca un movimiento alcista. Sin embargo, el mercado lo que hace es un movimiento bajista. Eso se conoce como divergencia. Entonces la historia se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Y podemos ver cómo en la actualidad, al día de hoy, el mercado utilizaba también esa EMA roja para apoyarse. Aquí vemos cómo se apoya y sube. Aquí ya rompe el mercado, la EMA de 200 periodos. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos el RSI en sobreventa. Entonces, lo más probable que el mercado pueda hacer es que venga a testear, apoyarse aquí en la EMA de 200 periodos a los 4.500, 4.600 nuevamente. Y quizás, si el dólar va a seguir cayendo, quizás a partir de este momento coger un impulso, recuperar esa fuerza y sí bajar a los 4.200, 4.100, que fue la proyección que les hice la semana pasada. Pero este escenario solo se dará si la Fed en Estados Unidos decide contrarrestar la inflación y subir los tipos de interés. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta de que si la inflación baja, el dólar por ende también va a caer. Y es donde entraríamos en ese periodo de recesión económica, donde podríamos ver nuevamente el dólar en el nivel de los 4.000, incluso como les decía, por debajo. Lo que podría llegar a pasar si la Fed no decide subir los tipos de interés para contrarrestar la inflación es que, por el contrario, siga imprimiendo e imprimiendo más billetes y así la inflación obviamente no tendría un punto de control, lo que seguiría incrementando, aunque hay muchos expertos que dicen que ya alcanzó su punto máximo. Recordemos que este punto de inflación donde se encontraba hace un par de semanas, era el más alto que había alcanzado en los últimos 40 años. En caso de que esto suceda, podríamos ver el dólar nuevamente trepándose por encima de los 5.000, incluso llegar hasta esta zona de acá arriba, los 5.400 aproximadamente, si no se controla la inflación. Sin embargo, lo más probable es que la Fed suba los tipos de interés, la inflación empiece nuevamente a disminuir, entramos en recesión económica, por lo menos en Estados Unidos, aunque aquí en Colombia también se está viendo lo mismo, donde tenemos tipos de interés altos porque la inflación está alta. Se está buscando que nuevamente la economía empiece a estabilizarse y en ese escenario, como les repito, podríamos ver nuevamente el dólar en los 4.000, incluso por debajo de esta zona. Ahora, como ustedes me han preguntado, ¿será que es momento de irme entonces a comprar dólares a diestra y siniestra? Mi respuesta personal es que no. ¿Por qué? Irse para una casa de cambio a comprar dólares simplemente es adquirir un papel. No estamos adquiriendo como tal un activo de valor que se pueda llegar a incrementar con el paso del tiempo. Personalmente, yo lo que haría es aprovechar las caídas para invertir sí en activos en dólares como ETFs, que sé que con el paso del tiempo también me van a ganar valor. Así también me curo yo de que el dólar caiga. Ya te estoy preparando un video con los mejores ETFs para invertir aquí en Colombia sin necesidad de que tú tengas que hacer este tipo de análisis. Simplemente abres una cuenta, depositas y dejas que el dinero empiece a trabajar por ti, donde se pueden ganar de dos formas: con la valorización del dólar y con la valorización del activo. Pero dentro de ese video te explicaré todos los detalles. Por eso no te estoy diciendo, y ojo, tampoco te estoy recomendando de que inviertas. Esto simplemente es una perspectiva mía de lo que se está comportando actualmente en Colombia y de cómo puedo yo protegerme de esa inflación pensando a futuro.
Así que sin más preámbulos, oiga joven,